Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 6 de noviembre, damos comienzo al programa 283 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 283, que corresponde al sábado 6 de noviembre. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque arranca con la columna de política internacional de Hernán Pereira, le sigue el informe de Europa de Marcela Camerano y cerrando el primer bloque, la presentación de una nueva columna, Noticias de la Patria Grande, a cargo de Marina Martínez, que hoy hace su debut. Se cierra así el primer bloque y luego de un pequeño intervalo dedicado a informar sobre todos nuestros medios de comunicación, comienza el segundo bloque con la intervención de la columna Comentando Libros de Daniel Sorín con este título: Hamlet y Hamlet, ¿dos historias o la misma historia? A continuación, la columna Panorama Teatral de Marisa Barrena y cerrando el bloque y el programa, la columna de Rock Nacional a cargo de Pablo Vázquez. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si comenzás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Yo soy Hernán Pereira, colaborador de Obligados a Volver desde hace unos años. Estamos en una situación mundial de intento de recomposición de la relación de Estados Unidos con Europa. Hay una recorrida del presidente Biden por toda Europa tratando de poner fin a la guerra por los aranceles que desató Trump
con la ruptura de los acuerdos alcanzados anteriormente al comienzo de su mandato, y Biden ahora trata de volver la situación a foja cero para centrar los esfuerzos en la competencia con China. Es decir, Trump había abierto la competencia con China, con Rusia y con la Unión Europea, es decir, realmente imposible. Logró con esto, sí, arrancar al Reino Unido, a Gran Bretaña, del mercado común europeo, de la Comunidad Económica Europea, pero no logró de ninguna manera homogeneizar el frente interno de Estados Unidos como para que esto se hiciera verdaderamente una política de Estado en su país, y ahora con Biden todo vuelve hacia atrás. Biden está enfrentando los problemas derivados de la frustración de las expectativas de los estadounidenses respecto al final de la pandemia. En Estados Unidos la gente votó un cambio, pero que realmente, según lo comenta hoy el New York Times, en un estudio realizado por especialistas, lo que querían los norteamericanos era eliminar a un personaje polémico como Trump de la presidencia, incluso payasesco en muchas de sus actitudes, y volver a la normalidad previa a la pandemia. Estaban hartos de la pandemia, querían volver atrás. Todo esto, obviamente, había que haber votado a Mandrake el Mago para volver atrás a lo anterior a la pandemia. Y toda esa frustración, sobre todo la frustración que tiene que ver con inflación, alta desocupación y problemas de abastecimiento, están generando los norteamericanos un sentido de la frustración y el pedido de la vuelta de Trump en muchos de ellos, es decir, que lo votaron porque que no lo votaron porque estaban hartos de sus actitudes, pero que ahora comparan económicamente y quieren volver a Trump, es decir, quieren volver no a Trump, sino a lo anterior a la pandemia, y esto parece ser imposible. En muchas elecciones regionales los demócratas están sufriendo muy duramente la frustración de los estadounidenses por la situación económica generada por la pandemia. Y recomiendo la lectura de este estudio del New York Times, porque se puede entender muchas cosas también de lo que pasa en la Argentina en este momento. Volviendo a la situación europea, hay una creciente preocupación por el recrudecimiento de la ola de coronavirus. Hay toda una interpretación vinculada con que el invierno, que el coronavirus funciona como un virus parecido a los de la gripe, y que entonces en invierno recrudece. Esto básicamente está vinculado a que es la quinta semana de crecimiento de los casos de coronavirus en Europa. Todo esto tiene que ver también con la situación en particular de Rusia, Turquía, el Reino Unido y Rumania. Pero este informe presenta algunas aristas polémicas, por ejemplo, el caso de Australia y Nueva Zelanda, que están creciendo los casos nuevamente, están como nosotros, primavera acercándose al verano, y sin embargo tienen crecimiento de los casos. En Australia hay 8 millones de confinados, casi un tercio de la población, e incluye a las ciudades importantes como Sydney, Melbourne y Canberra. Y el confinamiento es durísimo, se ven las calles de esas ciudades absolutamente desoladas, tratando de evitar el avance del coronavirus. En Nueva Zelanda hubo que interrumpir una conferencia de prensa de la primer ministro porque los grupos antivacunas se pusieron a cantar en un terreno contiguo donde se estaba efectuando la conferencia al aire libre, y la tuvo que suspender. En China hay focos de la variante Delta de coronavirus en 48 ciudades y 18 provincias. Y en Europa eran los casos que ya comenté. El caso más tremendo es el de Rumania,
sin camas libres de terapia intensiva, con gente colocándose oxígeno en las calles, le dan el balón de oxígeno y arréglese, realmente, además con situaciones de bajísimas temperaturas, es realmente tremendo el tema. Y hay un informe parlamentario en el Reino Unido que hace duras acusaciones contra el gobierno de Boris Johnson, sobre todo en los comienzos de la pandemia, cuando él negaba, ¿se acuerdan?, la importancia del avance del coronavirus, y además fue afectado él mismo personalmente y casi se muere por el contagio de coronavirus. Todo esto vinculado con una decisión del G20 que promete la vacunación del 70% de la población mundial para fines de 2022. Esto se contrapone y se da de patadas con los anuncios del secretario general de Naciones Unidas, que dice que es una vergüenza que mientras en los países desarrollados se está discutiendo la tercera dosis de la vacuna, solo el 15% de la población de África tiene aplicadas las dos dosis, y que en Asia todavía hay un creciente número de población que no ha llegado a las dos dosis. De la reunión del G20 realizada la semana anterior, se rescatan como cosa positiva, bueno, esta decisión, que vaya a saber si la cumplen, la de apoyar la conferencia del cambio climático, de la que vamos a hablar en unos instantes, y el pedido al FMI de la reducción de los sobrecargos en las tasas de interés, que para Argentina significarían muchísimos miles de millones de dólares de pago de intereses, porque la tasa pasaría a ser del 4% anual, cuando en los créditos normales es del 1%. Este sobrecargo es por los reiterados incumplimientos de Argentina, en los que tiene que ver esencialmente el macrismo. No se resolvieron muchas más cosas en y la confirmación de Georgieva como al frente del Fondo Monetario. Esto también se resolvió en el G20. No se resolvieron muchas más cosas, y si bien fue un triunfo para la Argentina, un gran triunfo político, porque la reducción de los sobrecargos permitiría avanzar en el acuerdo con el FMI, no es así en las cuestiones vinculadas con la política que aplica el FMI, donde sigue pidiendo ajustes realmente espantosos y tremendos para la economía de los países que están negociando, como en el caso de la Argentina, y se dificulta la consecución del acuerdo final para renovar los 44.000 millones de dólares que están en discusión para los próximos años. Finalmente, podemos hablar de Latinoamérica. Lo más importante es la elección presidencial de Nicaragua, que se van a celebrar el domingo. El gobierno de Daniel Ortega prácticamente tiene asegurado el triunfo. Sería el cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega al frente del Ejecutivo nicaragüense. Hay 5 candidatos que compiten con él, pero sin mayor entidad. Y hay 9 que están detenidos, algunos en el exilio, otros detenidos, entre ellos la hija de Violeta Chamorro, a quien ahora le terminaron de allanar el diario La Prensa, que es el puntal opositor, y prácticamente lo han sacado de circulación. Suspendieron la importación de papel de diario, le cortaron la luz y le cortaron las conexiones con internet, de modo que está prácticamente liquidado. Finalmente, un párrafo para la reunión de la llamada COP26. La COP26 es el acuerdo, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Se reúne cada año desde 1995. La reunión de 2020 por la pandemia no se realizó y pasó para este noviembre en Glasgow, y marca un hecho político importante, la vuelta de Estados Unidos. Trump se había retirado de Estados Unidos de esta conferencia. Biden vuelve, y vuelve él y su representante para temas de cambio climático,
que es John Kerry. El compromiso es eliminar todas las emisiones de dióxido de carbono en 2050 y bajarlas un 45% en 2030, algo que parece muy lejos, porque se acaba de firmar en esta conferencia el acuerdo contra el uso de carbón, pero los 4 principales consumidores del mundo no firmaron esa declaración, y son Estados Unidos, China, la India y Australia. En fin, también se proponen reducir a menos de 1,5 grados el aumento de temperatura, que, de acuerdo a los pronósticos, para dentro de 10 años estaría arriba de 2 grados, con consecuencias climáticas realmente catastróficas. Hola a todos y todas, les habla Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza, para el programa Obligados a Volver. Vamos a hablar del foro que hubo en Glasgow después del foro del G20, que fue en Roma, donde participaron 20 países presenciales, 18 y 2 por videoconferencia como Rusia y China. Se mantuvo el G26 en Glasgow, y en la COP26 la brasilera que brilló fue Tsai Surai. Es una líder mundial en defensa de la tierra, de los pueblos, de los animales, de las florestas, y no ha salido en muchos medios ni su cara ni su discurso. Mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hacía turismo por Italia al lado de su hijo Carlos y de un grupo de militares. Ella se llama Tsai Surai, tiene 24 años, pero su pueblo vive por lo menos 6.000 años en la foresta amazónica. Su padre, el gran cacique Almir Surai, le enseñó que debemos abrir y escuchar las estrellas, la luna, el viento, los animales y los árboles. Voy a citar algunas palabras de Tsai. Hoy el clima está calentando y los animales están desapareciendo. Los ríos están muriendo. Las plantaciones no florecen como antes. La tierra está hablando. Ella nos dice que no tenemos más tiempo. Precisamos tomar otro camino, con cambios, con coraje y globales. No es 2030 o 2050, es ahora. Pensando que las pomadas y los analgésicos y los golpes de hoy se resuelven, no vamos a salir mañana de la herida, que será mayor y más profunda día a día. En cuanto todo el mundo cierra los ojos para la realidad, el guardián de la floresta, Ari Uru Ew Wow Wow, amigo de infancia de Tsai, fue asesinado por proteger la naturaleza. Los pueblos indígenas están en la línea del frente de emergencia climática. Por eso debemos estar en el centro de las decisiones de lo que pasa aquí. No tenemos idea para salir o para terminar enfrente del mundo con todo esto. Es necesario
parar con las promesas mentirosas e irresponsables. Vamos a acabar con la polución de las palabras vacías y vamos a luchar por un futuro y un presente habitables. Es necesario siempre creer que el sueño es posible, que nuestra utopía sea un futuro en la tierra. Las palabras de la militante Chai Suru fueron maravillosas. Sin embargo, ningún gran medio de comunicación las ha tomado como para publicar una nota o ha salido en algún medio su imagen o su portada. Mientras tanto, Bolsonaro sigue en su gran trabajo de seguir el gobierno para las próximas elecciones en 2022, donde siempre acompañado por militares y donde siempre dándole un poder muy grande a los militares, nos hace pensar que no es un futuro positivo ni para Brasil, ni para América Latina, ni para el mundo entero. Si bien en cada país, tanto en Nicaragua, donde las elecciones son la semana próxima, en Brasil, donde las elecciones son en el 2022, en Argentina las legislativas están la semana próxima también, y en muchos otros países, todo esto nos lleva a ver que en el G20 todos los países que han participado han hablado fundamentalmente sobre el problema climático. No obstante, entre Inglaterra y Francia hay tratados donde para los pescadores de la región del norte francés está muy complicada, ya que cuando Gran Bretaña sale del Brexit han hecho unos acuerdos, han firmado acuerdos con respecto a la situación pesquera y no los están cumpliendo en este momento, por lo cual Francia ha decidido cortar o sacudir un poco a sus vecinos y llamarlos al orden. Lo más grave de todo esto es que los que más se perjudican, como siempre, son los obreros pesqueros. El pescado en este momento tiene un precio inalcanzable y por lo tanto no se vende, y esa mercadería estirada otra vez o se está pudriendo mientras están los gobiernos tratando de hacer acuerdos, siempre olvidando al pueblo. Les informó Marcela desde Ginebra, Suiza, para el programa Obligados a Volver. Buenas tardes, queridos oyentes de Obligados a Volver. Soy Marina Martínez y esta es una nueva columna a la que llamaremos Noticias de la Patria Grande. En este espacio compartiré con ustedes información y reflexiones sobre la realidad que atraviesan las naciones de nuestra América, porque estamos convencides que solo la unión de los pueblos podrá detener el avance del neocolonialismo imperialista. Porque San Martín y Bolívar soñaron una América unida y lucharon por hacer este sueño realidad, dejándonos su ejemplo, que es nuestra brújula.
porque cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla, decía nuestro libertador. Y hoy la patria grande está en peligro, sigue en peligro. El riesgo es el establecimiento de gobiernos neoliberales, apoyados por los Estados Unidos, aplicando las recetas de ajuste ordenadas por ellos, a costa del hambre de los pueblos. Desempleo, recesión, conculcación de derechos y la más cruenta represión frente a las protestas populares son las fórmulas que aplican sin ningún miramiento los gobernantes cipayos. El poder de los medios de comunicación y su complicidad con el poder judicial para el lawfare como modo de persecución contra los opositores, los golpes de Estado orquestados desde el imperio, con la complicidad criminal e imperdonable de quienes se arrodillan ante su poder y se convierten en gobernantes títeres. Los bloqueos económicos y comunicacionales, que estrangulan las posibilidades de una vida digna contra Cuba y Venezuela y contra cualquier país que se oponga a ser sometido y colonizado o recolonizado, mejor dicho, ¿no? Pero los pueblos ya están hartos de padecer silenciosamente y de tener que aceptar la pérdida de derechos, de tener que vivir miserablemente. Y se moviliza y lucha y sale a la calle, a pesar de la represión, de la pandemia. En el 2019 fue la movilización popular la que hizo caer en Chile el velo que tapaba la mentira del modelo exitoso, mostrando que ese éxito supuesto solo beneficiaba a muy pocos, que la gente vivía endeudada, que solo quienes podían endeudarse de por vida podían acceder a la educación, que la salud pública era casi inexistente y que el dinero que la gente aportaba a las AFP, el equivalente de lo que fueron nuestras AFJP, jamás se transformaba en jubilaciones ni pensiones dignas para vivir. Las chilenas, los chilenos, les chilenes fueron salvajemente reprimidas. Pero las movilizaciones lograron que se convoque a una convención constituyente para reformar la Constitución, todavía la Constitución pinochetista. Cuando se eligieron los convencionales constituyentes, quedó en evidencia un debilitamiento de los partidos conservadores y un protagonismo de agrupaciones sociales conformadas por generaciones jóvenes, incluso fueron incluidos representantes de pueblos originarios. De hecho, Elisa Loncón, académica mapuche, lingüista, activista por los pueblos indígenas y política nacida en Chile, presidió la Convención Constituyente. En Colombia, el paro iniciado el 28 de abril de este año es un hito en la historia de la protesta social de este país. Las movilizaciones sociales en contra del gobierno neoliberal de Iván Duque tuvieron 2 meses de continuidad, a pesar también de las cruentas represiones, personas desaparecidas, heridas, mutiladas. En esta hermana nación colombiana se vive además una terrible realidad, debido al accionar de bandas paramilitares, de un acuerdo de paz que nunca fue cumplido totalmente, masacres de líderes sociales que no cesan, personas que mueren por atravesar campos minados, sí, campos minados. Eso es un cuadro de situación que Google no muestra cuando ponemos en el buscador Colombia, como tampoco aparece el trabajo arduo e inclaudicable de las lideresas sociales en los diferentes distritos territoriales colombianos. Por otro lado, si nos vamos a Perú, encontramos al presidente Pedro Castillo, docente y sindicalista,
surgido de un hogar humilde, que representa a las clases sociales desposeídas, a esas personas que no dudaron en marchar para defender el triunfo electoral con mínimo margen, pero triunfo al fin, que llevó a la presidencia al candidato del Partido Perú Libre. Castillo se encuentra, sin embargo, acorralado por un parlamento que tiene mayoría de la oposición de derecha y que ya logró la dimisión de más de un ministro del gabinete elegido por el presidente. Un Congreso que por el sistema político peruano tiene la potestad de destituir al primer mandatario, cosa que ya han hecho otras veces y que quieren repetir con Pedro Castillo. Así nos encontramos con una patria grande en estado de efervescencia, de tensiones, entre, por un lado, las imposiciones de políticas antipopulares que benefician a los poderosos a costa de hundir en la miseria y de endeudar a los países de nuestra América, como en Argentina, ¿no? Que el gobierno macrista nos encadenó al FMI por 100 años, fugando el dinero a sus cuentas en el exterior. No quedó un solo peso en nuestro país de cantidad de millones que contra las propias leyes del Fondo Monetario le prestaron en realidad no a la Argentina, porque la Argentina se benefició a Macri. Y Macri no solo no logró, por suerte, ganar las elecciones, para lo cual le fue gestionado ese dinero, sino que se lo fugó, se lo llevó todo afuera. Pero por otro lado están los pueblos que no se arrodillan, que están dispuestos a luchar para no permitir que sigan avanzando sobre sus derechos. Pero estas luchas no salen en la tele. Los medios hegemónicos que responden a los intereses de los empresarios, tan cipayos como los gobernantes que aplican las recetas del imperio, operan al servicio de crear divisiones. Y así se genera, por ejemplo, el odio hacia los migrantes. Infunden en la gente miedo de convertirnos en Argenzuela, término que, fíjense, a la vez degrada con la terminación suela, ese sufijo, ¿sí?, es despectivo. Y decir Argenzuela degrada a nuestro país, a la vez que pretende hacer alusión a la hermana nación venezolana, como si nos fuéramos a convertir en algo terrible, ¿no?, en lo peor de lo peor. Por eso creemos que desde nuestra mirada de la realidad, que no solo es nacional, popular, feminista, ambientalista, sino también latinoamericanista y plurinacional. Desde esta mirada de Obligados a Volver, en esta columna pensamos que podemos transmitir algunas de esas noticias que los medios hegemónicos no comunican y poner nuestro granito de arena para construir esa hermandad latinoamericana que San Martín y Bolívar soñaron. Hasta la próxima. Sigan cuidándose. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación
de les preses polítiques. A 6 meses de la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. Y la Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de arte, cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor, al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, Programa Radial. Buen día, oyentada. La obra de teatro Gertrudis de Fernando Musante se estrenó en mayo de 2019 en el Teatro La Comedia, interpretada por Estela Matute, que hizo un trabajo verdaderamente descollante, con la dirección de Santiago Doria. Hay una versión editada de la obra donde hay un prólogo de Musante, de su autor, del que extraje esta columna. Gesta Danorum, también llamada Historia Dánica o danesa, fue escrita por un tal Saxo Grammaticus por encargo del rey Waldemar I, allá muy lejos, en el siglo XII. Esa obra tiene la leyenda del príncipe Hamlet, una versión primitiva de la historia de Hamlet de William Shakespeare. La historia de Hamlet, el príncipe de Jutlandia, transcurre en el siglo VI, vale decir durante la época pagana. En Gesta Danorum hay un rey casado con la muy bella reina Gerut y padre de 2 hijos, Sigurd y Hamlet. El hermano menor del rey le tiene envidia tanto por la corona como por ser dueño de los encantos de Gerut y provoca un golpe de estado. Logra convencer a otros nobles de unirse a él para derrocarlo. Tras una partida de caza, sorprenden al rey y lo matan. Sigurd y Hamlet son testigos del asesinato de su padre. El príncipe Sigurd intenta en vano impedir el crimen y también es muerto. Hamlet, al ver que no tiene forma de escapar, finge haber sufrido un repentino ataque de locura. Parece haber perdido el don del habla, ladra, grazna y se ríe de los cadáveres de su padre y de su hermano. El asesino se presenta desconsolado ante Gerut, dice que va a suicidarse por no haber podido impedir las muertes de su hermano y su sobrino, que derivaron en la locura de Hamlet, y pide a la reina que sea ella quien lo mate. Esta se niega a hacerlo. Reciente viuda, con un hijo muerto y otro desquiciado, ha quedado en estado de absoluta vulnerabilidad y no hay manera alguna, por más portador de sangre real que fuera, de que un loco asuma la responsabilidad del trono. El complotado tomará la corona y la mujer de su hermano muerto. Musante se pregunta, entonces, ¿por qué Hamlet, siendo hijo del matrimonio real, no heredaba automáticamente la corona a la muerte de su padre? La única respuesta que Musante encontró es que la sangre real no era del padre de Hamlet, sino de su madre, de Gertrudis.
La leyenda de Hamlet y también la versión shakespeariana de Hamlet es un thriller. El tema central es un homicidio, tal vez un golpe de Estado, pero indudablemente un fratricidio. Y esto nos lleva a Caín y Abel y al hecho de que el primer homicidio fue un fratricidio. En el caso de Hamlet, la viuda del rey muerto se casa con su hermano, lo que produjo la indignación de Hamlet, que al llegar a Elsinor para las honras fúnebres de su padre y ver a su madre feliz en brazos de su tío, se pregunta cuándo habría comenzado esa relación. Pero para Musante aún hay más. Volvamos al siglo XVI. Isabel I, la reina a quien se considera protectora de Shakespeare, era hija de Ana Bolena, aquella joven aristócrata que, después de ser la segunda esposa de Enrique VIII, murió decapitada tras un juicio, a todas luces falso, en el que se la halló culpable de adulterio e incesto. Gertrudis, la madre de Hamlet, es sospechada de los mismos crímenes por su hijo. Los ingleses en general, ya católicos, ya protestantes, no veían con buenos ojos a las mujeres en el trono, pero no habían tenido más remedio que coronar a la legendaria María Tudor, que comenzó una feroz represión contra los reformistas que estaban en su contra. Abatida por el cáncer, su muerte abrió una nueva instancia. El contrato de matrimonio con Felipe II dejaba bien claro que él no poseía derechos sucesorios sobre la corona inglesa. Y no hubo más remedio que sentar en el trono a Isabel, la hija de la adúltera Ana Bolena. Isabel gobernó Inglaterra con mano de hierro. Su marina destruyó a la Armada Invencible y puso fin al dominio español. Decidió la ejecución de su prima y pretendiente a la doble corona de Inglaterra y Francia, la católica María Estuardo. Reinó desde 1558 a 1603, 45 años. Fue conocida como la Reina Virgen. Por eso las tierras descubiertas por los ingleses en América recibieron por ella el nombre de Virginia. A la muerte de Isabel la sucede Jacobo I, hijo de María Estuardo, quien fue separado de su madre cuando ésta fue a prisión y criado y educado como anglicano. Está claro que Shakespeare ubica su versión de la historia en el siglo XVI. Hace más de 400 años que se discute sobre Hamlet. Goethe, Freud, Lacan, Borges, Eliot, Peter Brook, Harold Bloom y nuestros Eduardo Rinesi y Carlos Gamerro, entre otros, han hallado terreno fértil para sus investigaciones. Rinesi, por ejemplo, tituló su obra Política y Tragedia Hamlet entre Maquiavelo y Hobbes, y no hay duda de que el paso del medioevo tardío al modernismo está narrado en la tragedia de Shakespeare. Ahora bien, Musante se pregunta en qué lugar queda Gertrudis. Eso se pregunta Musante. Son muchas las puestas del príncipe Hamlet que la han pintado como una verdadera arpía. Hay quienes se han atrevido a calificarla de lujuriosa. Otros la imaginan cómplice en el asesinato de su marido. Parecen olvidar que, en su segunda aparición, el fantasma le dice a Hamlet que absuelva de cualquier sospecha a su madre. Gertrudis, la magnífica obra de teatro de Fernando Musante, es una precuela del Hamlet de Shakespeare. Muestra una Gertrudis cercada por los mandatos que le han impuesto su sangre real, guardada para ser entregada núbil en matrimonio. Ha cumplido su misión de parir un hijo varón. Claro que éste accedería a la corona cuando ella muriese. Ante la muerte supuestamente accidental del rey y padre de su hijo, tarde o temprano, y cuanto más temprano mejor, ese rol debe ser ocupado por otro varón. Sabedores como sabemos de que Claudio asesinó a su hermano, cabe que nos preguntemos, ¿lo hizo solo? Y además, es culpada Gertrudis por Musante.
¿Dónde queda Polonio? Siempre parte de la corte real. Como ven, la extraordinaria historia del extraordinario Shakespeare sigue dando para mucho. Piensen ahora en esta época en que la mitad de la humanidad reclama sus derechos, en revalorar, como hace Musante, el personaje de Gertrudis. Hasta la próxima. Hola, mis queridos compañeros oyentes. Acá estamos de nuevo en una nueva entrega de las obras teatrales. Una mirada como público, ayudándolos a pensar un poquito en esta maravilla que es la puesta en escena y ver a los actores en vivo. En realidad, esta idea de teatro se remonta a la civilización griega. Los griegos fueron los que iniciaron con el teatro, como lo conocemos el día de hoy. Y gran parte de sus formas siguen estando en el tiempo presente. El teatro comenzó en el siglo VI a.C. en Atenas. Esta polis fue pionera en representaciones teatrales de convocatoria masiva. Las primeras puestas en escena se basaban en las ceremonias religiosas. La principal fue la que se hacían para el dios Dionisio, dios del vino, y no se suspendía ni siquiera cuando había guerras. Las primeras adaptaciones religiosas eran representadas por un único actor. Luego incorporaron más actores, la música de un coro y la escenografía. No había actrices. Los papeles femeninos eran desempeñados por hombres. Los actores trabajaban en un escenario que era una especie de plataforma cerrada hacia atrás por un muro. Vestían con ropas suntuosas en las tragedias y vulgares para las comedias. Los actores se ponían máscaras con rasgos exagerados, con lo cual la voz adquiría mayor sonoridad. Este anfiteatro se encontraba ubicado entre montañas. Esto ayudaba bastante a la acústica. Las funciones comenzaban por la mañana y seguían hasta la puesta de sol. Las representaciones comenzaron con la tragedia. Más tarde se incorporaron otros géneros como la comedia y la sátira. Los anfiteatros estaban construidos al aire libre y su forma semicircular aseguraba una acústica impecable. Solían establecerse al lado de una colina con un escenario y un gran muro de fondo. Dicho anfiteatro estaba construido de piedra escalonada, para donde se sentaban en graderías que formaban semicírculos alrededor de la orquesta. El coro iba vestido de negro, se ubicaba de espaldas al público, delante de la orquesta, que estaba ubicada a bajo nivel, para que el público pudiera observar mejor. Acudían todos al teatro, incluso los esclavos y los que no eran ciudadanos griegos. Y aquellos que no podían pagar la entrada, el Estado los ayudaba para que asistieran. Se cree que los esclavos entraban con los amos. El público estaba conformado por personas de distintos estratos sociales. Y allí, en esas representaciones religiosas, se borraban las diferencias sociales. Como duraba mucho tiempo, durante las obras se comía y se bebía. Por eso había vendedores ambulantes ofreciendo sus mercaderías. Cuando les agradaba la representación, aplaudían, zapateaban en sus asientos y se ponían de pie, a veces pidiendo que se repita. Así como cuando no era de su agrado, vociferaban, abucheaban y también arrojaban objetos al escenario manifestando su desagrado. Como verán, mis queridos compañeros, hay muchos de los teatros que conservan esta fisonomía griega. Incluso las actitudes del público también se repiten en los días de hoy. Seguimos aplaudiendo cuando nos gusta, seguimos gritándole cosas lindas a los cantantes o a los actores, manifestando nuestro agrado. Como también hay silbidos o hay abucheos cuando la obra no es placentera para nosotros. El teatro siempre fue un gran atractivo y dicen los actores que nadie es actor si no pasa por las tablas. Esas tablas de las cuales están hablando es el escenario.
Ustedes se preguntarán por qué hice esta remembranza histórica. Bueno, porque en esta oportunidad yo les había prometido que iba a ir a ver otra obra un poco más económica y la idea era ir al Teatro San Martín, que ofrece una gran variedad de obras. Una de ellas se llama Las Cautivas, que es la saga europea. Otra es El siglo de oro trans, versión libre de Don Gil de las Calzas Verdes. Y esta que conseguí entrada para el viernes, por eso les voy a hacer la entrega en la próxima, se llama Cae la noche tropical. Y lo que me atrajo de esta obra en particular es el autor, que es Manuel Puig, y la actriz, que es Leonor Manso. Ustedes saben que uno siempre elige las obras de teatro por el género, puede ser una tragedia, puede ser una comedia, o puede ser algo musical, pero también uno elige por los autores, elegimos también por los teatros, elegimos también por las actrices y también elegimos por la escenografía que tiene el teatro. En esta oportunidad yo me dejé seducir por Leonor Manso porque ya tuve varias oportunidades de verla en teatro y la verdad que sus actuaciones son imperdibles. En esta oportunidad también quiero hacer mención a la actriz Hilda Bernard, porque es una actriz, es la actriz más longeva del espectáculo argentino. Nació el 29 de octubre de 1920 y a los 99 años se contagió de COVID, pero logró recuperarse. En el año 2020 cumplió 100 años. Nació en Puerto Deseado, Santa Cruz, y trabajó en el teatro, la radio, el cine y la televisión. Por ahí cobró más notoriedad sus actuaciones en la televisión, pero fue y es una gran actriz de teatro. En 1942 realizó Islas Orcadas, en 1962 Los Mirasoles, en 1970 Las de Barranco, en 1999 Bien de Amores en el Teatro Nacional Cervantes, y en el 2014 recibió por parte de la legislatura porteña el título de Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Así que felicidades a la señora Hilda Bernard, una gran actriz de gran trayectoria, y como estamos en el 2021, en esta oportunidad hace poquito cumplió 101 años. Así que me pareció que no podíamos dejar de mencionarla, no solamente por su edad, que ya es bastante notable, sino también por su gran trayectoria. En otras oportunidades iré mencionando algunas otras personas importantes de la obra teatral de Buenos Aires, y por supuesto que les voy a prometer alguna historia de el teatro en Buenos Aires, en Argentina. Así que, mis queridos compañeros, los dejo con esta remembranza histórica y les prometo que para la próxima les traeré la crítica de Cae la noche tropical. Lamentablemente, esta obra sale de cartel, el domingo es la última función, así que aquellos que se quieran apurar, ¿sí? Pueden hacerlo, el domingo termina y iremos a ver las otras que les mencioné, porque Las Cautivas me llaman la atención por ser una obra de época. Y después El siglo de oro trans, versión libre de Don Gil de las Calzas Verdes, también me interesa verla porque está hablando de una gran obra de teatro y que es puesta en escena en la actualidad. Así que, mis queridos compañeros, espero que sigan gozando del teatro, elijan bien, elijan según su criterio, pero también estén atentos a todas estas sugerencias que le venimos haciendo en cada entrega de esta querida radio. Así que tengan un buen fin de semana y nos veremos en la próxima entrega. Adiós. Hola, soy Pablo Vázquez. En la columna de rock hablaré de Tanguito, quizás el personaje más conocido del origen del rock nacional. José Alberto Iglesias, su nombre, nacido el 17 de septiembre de 1945. En Caseros se va a vincular con
los impulsores del rock, en español en nuestra tierra, Morris, Lito Nebbia, el periodista Pipo Lenoir. Primero en La Cueva, que era, bueno, inicialmente un cabaret, después un lugar de músicos de jazz, y posteriormente en reuniones en la mítica Perla del Once, cerca de La Recoba, en el barrio porteño característico, y ahí va a empezar a, bueno, tener relaciones con los cultores del rock, los primeros hippies, va a componer en el baño del Once, La Perla, tal cual lo explicita Javier Martínez en la única grabación que tuvo Tanguito de su álbum. Y efectivamente, la balsa, compuesta inicialmente por Tanguito y luego retomada y retocada por Lito Nebbia, va a ser el primer hit que van a tener Los Gatos, cuya composición va a compartir con Tanguito. Pasa el tiempo, va a hacer algunos shows, anda mucho por la calle, por Plaza Francia, donde se reunían los primeros hippies en la ciudad de Buenos Aires, hasta que consigue audicionar primero en el programa de Pipo Mancera, después en otro de Antonio Carrizo, y algo de fama tiene, lo que le posibilita tener la opción de grabar un primer disco. Ese disco, a través del sello Mandioca, grabado en los estudios TNT, va a estar medio interrumpido su repercusión, porque bueno, Tanguito va a tener problemas con las drogas, va a ser internado en el Borda, va a sufrir detenciones policiales, le van a aplicar electroshock y tratamientos que lo dejan muy mal, el punto que la justicia lo declara esquizofrénico. Él se logra escapar de su detención, y queriendo huir en un tren ahí en Palermo, en el San Martín, cae a las vías y es arrollado por el mismo tren. Accidente, suicidio, asesinato. Lo cierto es que la figura de Tanguito, Rancep VII, el protestón, que tenía distintos seudónimos y apodos, va a ser inmortalizado a principios de los 90 por la película Tango Feroz, que protagonizó Cecilia Lopazo junto con Fernán Mirás, que haría el rol del falso Tanguito. Lo cierto es que desde la canción La Balsa, pasando por Amor de Primavera, popularizada décadas después por Luis Alberto Spinetta, va a ser como el legado de aquel personaje que para algunos molestaba. Me acuerdo de una declaración de Esteban Mellino en el programa de Juan Alberto Badía, que hacía de profesor Lambertain, que él andaba junto con su hermano también en los primeros momentos del rock nacional, aunque después tomó otros andariveles, o que desde Lito Nebbia o los integrantes de Manal va a ser reivindicado como una figura inspiradora de lo que fue los inicios del rock en castellano en nuestras tierras. Así que valga la referencia a este personaje muchas veces citado, que tuvo poca producción, pero que bueno, fue rico en cuanto a su historia y sobre todo a su mito. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook,
Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira constantemente para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando, es codo a codo el deber, soportando el mismo fuego, antes muertos que se den, soportando el mismo fuego, antes muertos que se den. Pasará, pasará, río arriba el obligado pasará, volverá, volverá, y en quebracho quedará, volverá, volverá, y en quebracho quedará.